Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Esta es una producción del Centro de Investigación de Estudios Políticos en colaboración con la Escuela de Ciencias Políticas y el canal UCR. Evidentemente, el tema de esta noche va a ser lo que significa esta segunda ronda. Por eso le colocamos al programa Segunda Ronda entre Restauración y Acción. Así que vamos a ver qué es lo que podemos esperar, quiénes son estos dos candidatos, sus fortalezas y debilidades y los temas que nos parece que son importantes para que ustedes en sus casas pongan atención esta semana que falta de cara a las elecciones. Para eso contamos con la presencia de don Saúl Buceta, politólogo y comunicador. Gracias. También con doña Lina Barrantes, que es directora ejecutiva de la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano. Muchas gracias. Y con don Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y FED del Tribunal Supremo de Elecciones. Un gusto estar en Sobre la Mesa, un placer. Tal vez podríamos empezar, Hugo, con el tema más formal, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene una segunda convocatoria una segunda ronda, porque la convocatoria es una sola desde lo formal para el Tribunal Supremo de Elecciones? La elección no ha concluido. El proceso electoral tiene varias etapas y según nuestra normativa constitucional, si ninguno de los candidatos obtuvo el 40% de los votos válidos emitidos en la primera ronda, es necesario acudir a una segunda votación, es decir, el pasado 4 de febrero elegimos, ahí sí, 57 diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa, pero no elegimos presidente, la elección siguió abierta y hay que acudir el 1 de abril, según la Constitución Política, a votar por los dos candidatos que recibieron mayor cantidad de votos en la primera ronda. Entonces, esta segunda ronda que se celebrará en esa fecha, porque la Constitución así lo dice, no es una buena fecha para hacer elecciones, lo sabemos, pero pues es la fecha que el constituyente estableció en el año 49, pues allí se decidirá quién será el próximo presidente de la República con sus dos vicepresidencias por mayoría simple de votos. Al ser dos candidatos, alguno de los dos obtendrá más del 50% de los votos, 50,1% de los votos, eso decide la elección. Cabe señalar, Marcela, que en la segunda votación, al igual que en la primera, los votos válidos son los que definen los comicios, no cuentan para ello los votos nulos ni los votos en blanco. Los votos en blanco y nulos se contabilizan aparte, no se suman a nadie y no tienen absolutamente ninguna consecuencia ni política ni jurídica. Valen los votos que se emitan por alguno de los dos candidatos en la papeleta que está dispuesta a tal efecto, que será una papeleta mucho más pequeña que la de primera ronda. Igualmente están convocados los 3.322.000 costarricenses que votaron en territorio nacional y fuera del país. El padrón electoral no se puede modificar porque es la misma elección. Entonces, si una persona cumplió los 18 años ayer y ya tiene su cédula, lamentablemente no va a poder votar porque no está en el Padrón Nacional Electoral. El Padrón Nacional Electoral se cerró en octubre pasado y podían votar inclusive las personas que cumplieran 18 años el 4 de febrero y que hubieran solicitado su cédula antes del 4 de octubre. Pero vamos con el mismo padrón, sí se restan las personas que hayan fallecido, por supuesto, entre primera y segunda ronda, y el tribunal tiene toda la logística preparada para el próximo 1 de abril. Estamos hablando de una logística que moviliza más de 120.000 personas dentro del territorio nacional, fuera del territorio nacional, para garantizar que cada uno de los costarricenses que decida votar va a encontrar allí su papeleta, 3.322.000 papeletas, que cada uno de los votos cuenta y sobre eso el tribunal le garantiza a los costarricenses que la mesa está servida. Ahora está en manos de la ciudadanía decidir quién va a dirigir el Poder Ejecutivo en los próximos 4 años. Claro, eso es desde lo formal, que además es importante que lo tengamos claro. No es que son dos elecciones separadas, es que es una sola elección, ¿verdad? Se prevé
que exista una segunda ronda, pero en realidad es solo un llamado a elección. Pero la otra parte es más como la vivencia, ¿verdad? Cómo hemos cambiado un poco, y tal vez ahí Lina nos podría ayudar, porque, digamos, yo recuerdo cuando era pequeña, hace algún tiempito, que en realidad las elecciones efectivamente eran una fiesta, la gente salía muchísimo a la calle, había mucho movimiento de vehículos, de banderas, ¿verdad? En cambio, desde las últimas tal vez 3 elecciones para acá, esa vivencia ha variado, ¿verdad? Yo tengo como esa impresión. ¿Coincide conmigo, Lina? ¿Cómo se está planteando, digamos, esa vivencia de la ciudadanía? Más en una Semana Santa en la cual, por lo menos, el sector público tiene toda la semana de vacaciones. A mí me parece que tuvimos un periodo de transición y que tenemos una manera diferente de participar en la política. En realidad, de cuando usted era pequeña, hace no tanto, en realidad de un tiempo para acá yo creo que la organización en todo ha variado. Nos hemos convertido en una sociedad muchísimo más horizontal. Sí. Ya no tenemos que pasar por Copetico para pedir un taxi, sino que nos hablamos directamente con un Uber por el teléfono. No pasamos por una cadena hotelera para alquilar un hotel, sino que tenemos un Airbnb al que podemos recurrir y alquilar y tener un hospedaje en cualquier lugar del mundo. Nos hablamos en la manera de relacionarnos socialmente, pasó a ser una manera muy horizontal. En ese sentido, las redes sociales tienen una forma de interactuar y una forma de participar en política. Las redes sociales en este momento solo hablan de la campaña. Todo el mundo habla de la campaña en los Twitters, en Facebook. La gente está absolutamente metida y ocupándose de la campaña. Sin embargo, no de la misma manera que lo hacían hace 20 años o 30 años, que la gente salía con banderas, iba a plazas públicas de cierre de campaña, que eran aquellas monstruosidades en el Paseo Colón, todo lleno de gente, con candidatos subidos en tarimas de 40 pisos. Ahora, además, el candidato no se sube en una tarima, el candidato habla con la gente de igual a igual, el candidato se va moviendo. Los dos jóvenes que son candidatos en este momento en la segunda ronda, los dos tienen una manera de relacionarse muy horizontal con sus electores. Saúl, me parece que uno más que el otro, pero bueno, digamos que los sí. dos la tienen. Saúl, Lina ahora planteaba el tema de redes sociales, ¿verdad? Pero yo siento que tal vez en redes sociales, ¿cuánta gente efectivamente está viviendo la elección desde las redes sociales, ¿verdad? Twitter, Facebook, Instagram, no sé, ¿verdad? Porque no todas las personas tienen, digamos, un acceso tan amplio. A veces creo que la gente que tenemos redes sociales pensamos que lo que está en redes sociales es la realidad y no necesariamente. Es correcto. Me parece que deberíamos repensar el concepto de redes sociales al concepto original de redes sociales, ¿verdad? El concepto de red social en teoría de la comunicación es básicamente cuando se juntan un emisor, un perceptor e interactúan, pero detrás de ellos está toda su red social, su escuela, su colegio, su universidad, si es que la hubo, su religión, su iglesia, etc., su familia, ¿verdad? El ámbito inmediato. Entonces muchas veces confundimos red social con Facebook o red social con Instagram o con WhatsApp. Si hay algo que ha caracterizado a esta elección, efectivamente es el uso intensivo de WhatsApp, ¿verdad? Yo creo que nadie puede tener un minuto de paz sin que le caiga un WhatsApp sobre la elección. Sin embargo, durante este periodo yo experimenté con un perfil falso de Facebook, me lo construí para otra cosa que no venía al caso. Y dije yo, voy a tantear a ver qué tal. ¿Qué pasa? Sí, y me doy cuenta de que hay otra gente a la que sinceramente le importa un pito lo que esté pasando en la elección. Es decir, hay otras prioridades y hay otra dinámica. Sucede que con Twitter, Twitter en Costa Rica tiene 200,000 usuarios y fundamentalmente es para fans de la política y de la comunicación y de lo que está sucediendo en la actualidad. Eso es Twitter.
Instagram acaba de entrar, y donde entró primero Carlos Alvarado, luego entró Fabricio Alvarado, y Carlos Alvarado entró con muy buen suceso. Sin embargo, el tema es que eso es para centennials, ¿verdad? Es decir, son los que vienen detrás de los millennials, claro, y demás. Y estamos un poco, digámoslo así, algunos roquillos que nos quedamos en Facebook, ¿verdad? Y donde en Snapchat también hay una discusión. Sí, en Snapchat. ¿Verdad? Que yo personalmente, a mí me preguntan sobre Snapchat y me disculpan, no lo logro, ¿verdad? Sigo sin entenderlo. Sí, eso es otro lenguaje para mí. Lo que intento decir con todo esto es que hay una multiplicidad de dimensiones de comunicación durante esta campaña que inclusive hemos llegado a desperdiciar y a despreciar la comunicación uno a uno. Sí. Que creo que en ese sentido es a donde Fabricio Alvarado tomó la iniciativa en un primer momento, ¿verdad? Ahora no sé cómo se estarán llevando a cabo las campañas, pero cuando todo el mundo criticó a Fabricio Alvarado de que no iba a debates, que no iba a entrevistas, estaba haciendo comunicación uno a uno, que claro, es a donde se gana también la campaña. Es decir, nosotros no somos todavía una sociedad tan grande, como para no volver a ver a los ojos a nuestros interlocutores. Sí. Estamos acá en Sobre la Mesa, segunda ronda entre Restauración y Acción. Vamos a una pausa y ya regresamos. Quizá todas las generaciones digan que el mundo se ha vuelto más complejo. Y quizá haya algo de cierto en esto. Y es precisamente por esa circunstancia que en la Universidad de Costa Rica, la Rectoría, la Escuela de Ciencias Políticas y el CIEP, hace 5 años tomamos la iniciativa de crear un espacio de discusión política en el canal de nuestra institución y que este espacio se convirtiera en una instancia alternativa para orientarnos en la realidad nacional, regional e internacional. A lo largo de los últimos 5 años, creo que Sobre la Mesa se ha convertido en uno de los espacios más importantes de análisis político de realidad nacional y, como decía, regional e internacional de la televisión costarricense. Por el esfuerzo realizado desde el primer instante hasta el presente, quiero extenderles la más cálida felicitación y, por supuesto, el reconocimiento, porque con la labor que han realizado todas las colaboradoras y colaboradores, creo que contribuimos de una manera muy significativa a esclarecer lo que sucede en nuestro entorno social, político y cultural. Esa es la misión de la Universidad de Costa Rica y ustedes lo han hecho de una manera magnífica, de manera que les extiendo y les reitero mi más profunda felicitación. Acá en Sobre la Mesa, analizando el tema de lo que es la segunda ronda, por eso se llama Entre Restauración y Acción el programa del día de hoy. Vamos a pasar a ver una cápsula que nos tienen preparado para esta parte del programa. La primera actitud que yo resalto de don Fabricio Alvarado es su capacidad de liderazgo. La única manera de resolver los graves problemas que enfrenta el país es con un liderazgo fuerte desde casa presidencial que le permita al presidente de la República orquestar a los diferentes equipos que trabajan en toda la administración. En segundo lugar, su capacidad para crear consensos. Un candidato y un presidente que logren amarrar un gobierno de unidad nacional es clave para lo que se nos viene en los próximos 4 años. Principalmente las fortalezas que nosotros reconocemos en Carlos Alvarado como la mejor opción de estas dos que están enfrentándose en la segunda ronda, y es que él ha demostrado, bueno, primero que tiene una preparación académica y una experiencia, una trayectoria política en la cual en distintos escenarios ha podido pues enfrentarse a distintos retos, ¿verdad? Y que ahora tal vez lo capacitan de mejor manera para hacer frente a los grandes temas que tiene el país en este momento de la historia.
También otro tema fundamental es la coherencia con la cual él se manejó durante toda la campaña, a pesar de los ires y venires que se tuvo en los distintos temas, cuando se polarizó en distintos momentos, se mantuvo una línea bastante concreta que permitía ver más o menos la línea de acción en la cual se iba a generar su gobierno. Bueno, más que debilidades son circunstancias que de alguna manera pueden tener un efecto debilitante en un eventual gobierno. La primera circunstancia evidentemente tiene que ver con la campaña actual. Es una campaña muy polarizada y eso definitivamente va a golpear a cualquiera de los dos que llegue. Es una debilidad, diría yo, de ambos candidatos. En segundo lugar, me parece que también es clave entender que en la conformación de los equipos hay una debilidad que debe ser entendida no solo para Fabricio, sino también para su contendente, y es la capacidad de articularlos en función de gentes que no han estado necesariamente vinculadas con él de manera profunda. Como los dos candidatos están trabajando una visión de concertación nacional o de consenso o de unidad nacional, pues está claro que esa es una debilidad relativa que el candidato en cuestión debe considerar. Nosotros reconocemos también que hay muchas oportunidades de mejora en la realidad política nacional y obviamente él, como representante de un partido en concreto, tiene un contexto que lo precede. Tal vez las oportunidades de mejora más grandes son que el Partido Acción Ciudadana en su acción de gobierno pueda demostrar que esta apertura que se ha dado en la segunda ronda va a trascender y que no va a ser un partido que va a volver, digamos, a sus bases ya una vez que esté en el gobierno, sino que va a poder pues, llevar a cabo los compromisos y honrarlos de manera adecuada, operacionalizando todos los temas que se han conversado en este proceso de segunda ronda y tener resultados efectivos para todos los sectores, para la mayor parte de la población, representando y siempre buscando el bienestar del mayor número. Un tema que me parece que es una oportunidad o un gran reto que tienen y que no es secreto para nadie es el tema de la Asamblea Legislativa. Es una Asamblea Legislativa que tal vez sea menos fragmentada, pero tiene una configuración de fuerzas muy particular y en la cual el Partido Acción Ciudadana va a tener que hacer un trabajo, o la fracción del Partido Acción Ciudadana va a tener que hacer un trabajo muy fuerte para poder construir esos acuerdos con las distintas fracciones, todas ellas, para poder llevar adelante los proyectos que se planteen, tanto del gobierno como los que surjan del mismo seno de la Asamblea Legislativa. Es interesante cuando uno ve, digamos, las dos respuestas sobre debilidades y sobre fortalezas, que no se, digamos, se enfocan tanto en ambos candidatos, sino como lo que implica el sistema, ¿verdad? El tema de la necesidad de liderazgos, el tema de la necesidad, digamos, de diálogo, lo que va a implicar la Asamblea Legislativa. Y bueno, y también el tema de lo que implica, digamos, conformación de equipos de unidad nacional. ¿Qué se ha planteado o se está planteando algo desde el tribunal o hay alguna, digamos, se ha acercado a algún grupo a plantear algo con respecto a alguna reforma electoral? Acabamos de pasar una, en realidad fue hace muy poco, pero porque bueno, ¿cómo generar en un país, digamos, que en realidad es poco probable que ya se logre ganar en primera ronda, no está, digamos, establecido por el sistema cómo crear un gobierno de consenso, digamos, un gobierno de unión nacional, más allá que de las buenas intenciones? Formalmente no existe. ¿Se ha planteado algo con respecto a la elección de la Asamblea Legislativa, cosas por el estilo? ¿Hay algo en esa línea? Quisiera decir dos cosas respecto a eso, Marcela. Lo primero es que el tribunal en la segunda etapa de la campaña electoral ha hecho un llamado a que a mí no me da igual, no puede darnos igual lo de elegir a un presidente de la República. Previamente el tribunal había hecho un llamado a un voto inteligente, a un voto informado, que es un voto inteligente y a ser responsable con Costa Rica. ¿Y por qué no nos puede dar igual? Precisamente porque lo que estamos eligiendo no es a una persona, estamos designando con nuestro voto a un presidente de la República, a dos vicepresidentes de la República, que van a ser la cabeza del Poder Ejecutivo durante los próximos 4 años y que van a designar a los ministros de gobierno y van a designar a los jerarcas de todo el aparato gubernamental del Estado por los próximos 4 años. Por eso no puede darnos igual, por eso la decisión que debe tomar cada costarricense este próximo domingo 1 de abril es fundamental. Y lo otro que quería señalar es que
lo que está pasando en Costa Rica es también reflejo de lo que está pasando en el mundo. Durante muchas décadas se argumentó en la teoría política que el problema de los presidencialismos es que crean gobiernos débiles porque una elección es un juego de suma cero y que en cambio los parlamentarismos propician gobiernos más fuertes porque generan incentivos para crear alianzas. Bueno, lo que se está viendo hoy en Europa no es precisamente ejemplo de consensos fáciles. Lo que costó en Alemania que se formara gobierno a partir de las elecciones anteriores, muy precariamente, la señora Merkel ha logrado las alianzas necesarias. Italia es una historia interminable de un parlamentarismo sumamente caótico, sumamente débil. En fin, podemos seguir hablando de ejemplos, pero señalo que más en la línea, creo que de lo que venía señalando previamente doña Lina y don Saúl, la política ha cambiado. Está cambiando en Costa Rica y está cambiando en el mundo. Estamos por primera vez en la historia del país en una situación donde vamos a una segunda ronda electoral, donde ninguno de los protagonistas son los partidos políticos que provienen del clivaje de la Guerra Civil del 48. Eso es nuevo para Costa Rica, pero también fue nuevo para Francia, que el otrora todopoderoso Partido Socialista francés sacó 6% de los votos y queda como presidente Emmanuel Macron, que era un candidato alternativo que nadie esperaba, o que en Estados Unidos, contra todo el establishment del Partido Republicano, queda como candidato el señor Trump y después vence al Partido Demócrata. En fin, hay que estudiar los fenómenos de la política en las democracias del mundo desde una perspectiva un poco más amplia que quedarnos solo en lo que está pasando en Costa Rica. Creo que en esa línea Saúl tenía un ejemplo, digamos, de lo que significan las primarias en Argentina, ¿verdad? Y cómo también ese es un mecanismo que podría, digamos, ayudar. Sí, casualmente es un fenómeno que vengo viendo desde hace rato y que me parece muy interesante, que en Argentina se establecieron lo que se llama las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces todos los partidos van a primarias el mismo día y toda la gente tiene que ir a votar obligatoriamente, porque hay sanción de por medio, el mismo día. Esto quiere decir que yo puedo ir y voto por el partido A, el partido B o el partido C, pero solamente puedo votar por un partido, por un candidato. Si la sumatoria total de los votos de un partido no da más de 1,5%, el partido no puede ir a la elección general. Esto, en el caso nuestro, nos ahorraría muchos dolores de cabeza, y no estoy en contra de la participación, pero sí estoy en contra de la atomización política en la que estamos, ¿verdad? De hecho, comparando con los resultados del tribunal, solamente 6 partidos podrían haber participado en las elecciones si aplicamos esta lógica, ¿verdad? Y lo mismo podemos hacer de una vez para reformar la forma de elección de diputados, yendo a hacer elecciones primarias en pequeños distritos, ¿verdad? O sea, haciendo distritos, y ahí tenemos que manejar mucho el tema de la inclusión de género, pero de nuevo, que se escoja la lista de diputados desde la base, ya no impuesta por una negociación en asamblea. Eso sí nos daría una mejor calidad de asamblea legislativa y también nos daría menos partidos, lo que podríamos llamar robavotos, ¿verdad? Esos partidos que sacan muy poquitos votos, pero que le pueden quitar un diputado, como pasó en el caso de Restauración Nacional en Limón, que había 2 partidos con una agenda muy parecida que le quitaron 8,000 votos. Ese tipo de cosas podrían ayudar. Bueno, estamos aquí en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa, pero antes de eso vamos a ver otro saludo de aniversario, que estamos de los 5 años.
sobre la mesa analizando la segunda ronda entre Restauración y Acción. Si tienen consultas o comentarios, pueden hacérnoslos llegar por las redes sociales para poder compartir aquí con nuestros invitados e invitadas. Antes de ir a la pausa, Lina, precisamente estábamos hablando de, ¿verdad?, que los planteamientos de fortalezas y debilidades de los mismos candidatos estaban muy enfocados más en el sistema. Y algo que se plantea es el tema de lo polarizado que ha estado, digamos, la campaña. ¿Será posible generar, digamos, en un contexto que ha estado tan violento, porque ha sido realmente muy fuerte desde la primera ronda y que yo creo que en alguna medida se ha exacerbado en esta segunda ronda, bajar un poco los ánimos para que a partir del 2 de abril, y ahora sí, que está terminada la elección, esa polarización se logre, digamos, calmar? Yo soy muy pesimista en cuanto a eso. Me parece que tenemos un resquebrajamiento social que hace mucho no teníamos, que salieron a flote en esta campaña una serie de cosas que no habían salido. Creíamos que vivíamos en una sociedad en la que éramos más iguales, Sí. en la que no éramos homofóbicos, en la que finalmente 30 años después de la aprobación de la Ley de Igualdad Real creíamos que las mujeres eran iguales, todos, en la que en la que la xenofobia estaba más o menos controlada, y creo que lo que ha pasado particularmente en esta segunda ronda es que con las posiciones de uno de los partidos se han roto los seguros sociales que tenía la gente. Es decir, la gente estaba contenida porque había una especie de seguro que la sociedad le imponía. Claro. Y así es como yo leo la cantidad de femicidios que ha habido en estos días. De un momento a otro, el hombre, el machista que estaba muy bravo porque no lo dejaban ya decir piropos y porque ¿por qué me van a poner una pensión alimenticia? ¿Y por qué yo no le voy a pegar a mi mujer si es mía? Ese se dio más permiso de actuar. La cantidad de violencia que ha habido contra personas sexualmente diversas, de violencia física, de gente a la que le han pegado, Sí. es muy impresionante. No son insultos, es que Eso es. se bajan de los carros y los golpean. Eso es muy impresionante, y eso no nos pasaba hace 6 meses. Eso nos pasa porque hay un discurso de uno de los candidatos que lo permite y que dice: yo no voy a llevar a una persona sexualmente diversa a una posición de ministro. Entonces, ¿por qué si yo odio a los gays y el candidato me está dando ese permiso porque está diciendo que son una segunda clase, una segunda categoría de ciudadanos que no van a poder acceder a puestos de decisión, porque yo no le voy a pegar a ese o porque no lo voy a insultar? Creo que la zanja que se está abriendo es muy profunda y no sé cómo vamos a hacer para cerrarla. Sí. Vamos a ver una cápsula que de hecho contextualiza un poco la discusión que se está dando de cara a estas elecciones. El proceso electoral se ha desarrollado en un contexto terriblemente polarizado. Me parece a mí que es lamentable que gente de ambos bandos, no de uno, de ambos bandos, haya llevado a ciertos extremos esta discusión política. La campaña sucia, yo llamaría el terrorismo político con el que se está abordando en diferentes flancos esta campaña electoral, lo que nos está generando como sociedad es llevarnos hacia un gobierno que va a partir de una fractura muy profunda en nuestra vida política y en nuestro imaginario político. La capacidad del presidente, quede quien quede, de sanar esas heridas va a ser vital para que el próximo gobierno dé la talla durante los próximos 4 años. El contexto de esta elección fue muy particular porque se podría hablar de un monotemático en 2 etapas, ¿verdad? En la primera ronda, primero estuvo todo el tema de la corrupción y luego el tema del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso evitó que otros proyectos, temas país que son muy importantes también se pudieran discutir.
a raíz de los resultados de la primera ronda y de la configuración para la segunda ronda, se genera también una polarización todavía más clara entre las dos propuestas que van a segunda ronda, y yo creo que eso favorece que de ambos lados surjan distintos movimientos, unas reconfiguraciones de fuerzas y unas manifestaciones de la población en torno a los candidatos con los que se sienten un poco más cercanos y empiezan a encontrar acuerdos o cosas en común. Saúl, efectivamente, como vimos en la cápsula que venía planteando Lina, existía, ¿verdad? Y lo hemos estado hablando como con diferentes colegas, estábamos como en una burbuja en la que mucha gente decía, no, pero somos muy tolerantes, no, pero somos muy pacíficos, no, pero somos buenos, no, ¿verdad? Era como esos mitos que se seguían, digamos, planteando. Aún las que, digamos, como yo, trabajamos temas de género, que hemos ido a diferentes lugares y sabíamos que no somos tan tolerantes ni tan pacíficos, con lo que ha pasado en esta campaña también, hasta yo me he sorprendido, ¿verdad?, de los niveles de violencia, de virulencia con la cual la gente se refiere a estos temas. ¿Cómo buscar, digamos, un consenso y que una persona como Carlos o como Fabricio logre un liderazgo que pueda unir después de digamos, poco siguiendo lo que decía Lina, como que el pacto que teníamos se rompió? Efectivamente, yo creo que lo que dijo Lina es lapidario. Es claro y yo no le veo tampoco cura a esto. Me parece que aquí se abrió una división muy fuerte en la sociedad que ya existía. Lo que pasa es que la teníamos muy disimulada, no sé, qué sé yo. Nos la tragábamos de alguna forma, pero ahí estaba. Y yo creo que nosotros tuvimos tres rupturas importantes en la historia de nuestro país reciente. El 48, Alcoa, espero no estar equivocado en lo de Alcoa, y creo que el referendo del 2007. En el referendo del 2007 se reconfiguró el espectro político en 3 tercios. El tercio no votante, el tercio que podríamos llamar más progresista, más nacionalista, no sé cómo calificarlo, y un tercio más conservador o liberal, o sea, conservador en lo moral, pero liberal en lo económico, que finalmente se impone. Esas tensiones que tenemos nosotros, que vienen inclusive desde los años 80, no las hemos podido superar, no hemos sabido superarlas, se han impuesto a las trompadas realmente, no hemos tenido la capacidad como sociedad de establecer ese diálogo, y no veo, por muy buena intención que pueda tener el próximo presidente, que vaya a poder lograr resolverlo. ¿Por qué? Porque es algo que no depende de él. O sea, tenemos una sociedad enojada, es una sociedad que, bueno, veamos cómo manejamos acá en San José, ¿verdad? Es decir, estamos enojados, estamos frustrados, y por el otro lado tenemos un rol nefasto, creo yo, ya voy a ser condenado por decir nefasto, pero de algunos medios de comunicación que tienden a ensuciar la política de la forma más sistemática y burda posible, con el único propósito de convertirse estos medios en los voceros entre el poder y la gente. Ese rol que realmente tenemos que estudiar tiene que llamar a los medios de comunicación a una autocrítica pronta, porque si siguen alimentando el desprestigio de la política, lo que va a pasar es que en la próxima elección, ¿verdad? Si llegamos a un proceso electoral va a ser, qué sé yo, un juego de niños en comparación a lo que se nos viene dentro de 4 años. Entonces me parece que las tensiones que se están generando en este momento no son superables sin la ayuda de toda la sociedad y en particular de los medios de comunicación. Claro, coincido totalmente. Si seguimos planteando que la política es sucia, que cualquier persona que esté en política es indigna y que en realidad todo lo que tenga que relacionarse con una elección
tiene que ver con corrupción, pues por supuesto, entonces primero la gente buena no va a querer estar en política, ¿verdad? Porque es mal visto. Y por el otro lado, entonces a quién le dejamos los espacios, ¿verdad? Que eso es muy cierto. Ahí evidentemente el IFET ha estado haciendo como un trabajo y quería, digamos, un poco la opinión, Hugo, porque para esta segunda ronda es interesante cómo se configuran dos grupos, ¿verdad? Coalición Costa Rica, que se supone que tiene, bueno, solo en las páginas tiene 268.505 miembros, y por el otro lado Costa Rica Unida con 145.000 miembros, ¿verdad? O sea, no solo se aglutinaron sobre los partidos, sino que también hay grupos que están, digamos, formándose de cara a una elección, pero que son grupos sociales, son, digamos, podríamos decir, aunque no son tan apolíticos, pero que su lógica no es partidaria. En ese sentido, el IFET, ¿cómo, digamos, está trabajando el fortalecimiento de, digamos, de la ciudadanía? En un minuto. Bueno, este fenómeno es también muy interesante y conecta también con fenómenos que se están dando fuera del país. Lo que pasa es que sí hay un problema de fondo ahí, y es que las democracias liberales, las democracias modernas siguen necesitando de los partidos políticos. Sí, claro. No podemos prescindir de la organización partidaria. Costa Rica ya forma parte de la minoría de países de América Latina que no admiten candidaturas independientes, candidaturas no partidarias. Ya son mayoría los países que admiten este tipo de organizaciones, pero que terminan siendo al final del tiempo, al final de los años, también partidos políticos, terminan teniendo una organización y una lógica partidista. Y bueno, lo cierto es que a este momento, dentro del ámbito de la libertad de expresión y de asociación y demás, pues estos grupos están haciendo su movilización política, pero se tendrá que votar finalmente por alguno de los dos candidatos que aparecen en la papeleta presidencial y que aparecen bajo siglas partidarias. Claro. Vamos a ver también un saludo que don Randall Blanco nos hizo para el aniversario de estos 5 años acá de Sobre la Mesa, y vamos a una pausa después de eso. Deseo felicitar con gran satisfacción al equipo de Sobre la Mesa en su 5º aniversario. Ha dado un aporte sustantivo al debate y a la deliberación pública en Costa Rica a través de sus programas de opinión, y para mí en lo personal ha sido motivo de gran satisfacción el poder participar en distintos programas y ser uno de los más fieles seguidores de Sobre la Mesa, y de nuevo reitero la felicitación y el agradecimiento por estos 5 años tan bien logrados. Continuamos en Sobre la Mesa, segunda ronda entre restauración y acción. Antes de ir a una pausa estábamos precisamente hablando de cómo la gente también se está agrupando de maneras diversas, y Lina quería opinar. Sí, a mí me da la impresión de que, un poco devolviéndome lo que dije al principio, para mí coalición es el Uber de la política. Es una manera de organizarse alternativa, directa, horizontal, muy particular, donde, por ejemplo, vayan a una fotocopiadora ahí por la U y paguen volantes, porque necesitamos ir a volantear. Entonces, uno llega a la fotocopiadora ahí en la U y uno dice, quiero los de coalición. Ah, bueno, ¿qué quiere? De Punta Arenas, de Limón, de Guanacaste, el general, bueno, deme 2,000 pesos de Limón, 1,500 de Punta Arenas y 3,000 del general. Y entonces ahí mismo hacen las copias, llaman a la gente de coalición que viene a recuperarlos y que se van a volantear el fin de semana. Es una manera totalmente diferente de esa estructura vieja, pesada. Yo conozco bastante bien la de Liberación Nacional, de una estructura que no se podría mover de esa manera jamás, que no se mueve por voluntariado,
que no se mueve si no le pagan, que nadie va a ir a poner plata para hacer los volantes, sino que la gente llega a cobrar porque voy a ir a volantear. Entonces, si yo voy a gastar mi sábado en la mañana, necesito que me pague la gasolina, el almuerzo y que me pague un honorario por hacerlo. Coalición es un fenómeno totalmente distinto, totalmente novedoso, horizontal hasta en eso. Claro, pero en ese sentido también ha habido críticas al tribunal de que solo con los partidos políticos, sí, evidentemente, en un sistema como el nuestro, la única forma de acceder a los puestos de elección popular es por medio de los partidos políticos. ¿Cuánta facilidad hay, Hugo, como para generar, digamos, cambios para que, no eliminar los partidos, porque es imposible eliminar los partidos, pero poder, digamos, generar, digamos, unos mecanismos como de mayor participación, no sé, algo se está planteando desde el IFET o desde el tribunal o estamos demasiado concentrados en la elección? Vamos a ver, las elecciones es una forma de participación política, es la más democrática y la más igualitaria que existe, porque no hay ninguna otra forma. Pueden organizarse grupos sociales y en redes y tener 300, 400 mil seguidores, podemos armar marchas y lo que sea, pero ninguna forma de manifestación política tiene la capacidad de movilizar 3 millones de personas o 2.300.000, que fueron las que votaron en primera ronda, es decir, y se da esta movilización en un solo día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, eso es una forma de manifestación democrática, pero no es la única. Sí. La vida en democracia es mucho más que eso. Por eso es tan importante seguir respetándonos. Yo he dicho en estos días que la mejor forma de votar es votando con respeto, porque después de votar nos vamos a encontrar con que un candidato ganó y el otro no. Si alguien va a ganar. Y va a ser el presidente de todos los costarricenses. Y tenemos que respetar a la persona que gane y tendrá él que respetar a todos los que votaron y a los que no votaron por él, ¿verdad? Entonces, sí hay que pensar en que cuáles son las cosas que nos siguen uniendo como costarricenses y cuáles son los valores que hay detrás de la vivencia democrática. Porque sí, votar es algo que se realiza en 1 minuto y medio, pero la vivencia democrática va mucho más allá que eso, los valores democráticos van mucho más allá y creo que la nacionalidad costarricense tiene algunas herencias realmente interesantes en términos institucionales. No en vano somos una democracia electoral con 70 años de historia, la más estable y antigua de Iberoamérica en esta estabilidad. Y hay que pensar más allá de las elecciones, después de las elecciones, cuáles valores vamos a seguir afirmando. Claro, algo que se ha planteado y que se sigue planteando es que quienes tienen mucho que aprender de esta elección particularmente son los partidos políticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que les ha dicho, ¿verdad?, la ciudadanía con la forma en que han votado, con la forma que han criticado a los diferentes partidos políticos? Este tipo, digamos, de organizaciones que se han planteado, ¿verdad? Creo que ahí es como que los partidos tienen como que repensar y repensarse si efectivamente siguen siendo, ¿verdad?, un mecanismo en el cual la ciudadanía se siente cercana. Y tal vez en ese sentido, Saúl, también plantearle a esta ciudadanía que tiene que ir a votar, precisamente como planteaba Hugo, porque bueno, el 2 de abril vamos a tener un presidente de la República, porque va a ser el presidente. ¿Cómo decirle por qué es importante venirse un día antes o 2 días antes de la playa, si andas en la playa o si andas de viaje o si estás en otra cosa, para ir a votar? Bueno, yo creo que es fundamental venir a votar, principalmente porque uno tiene que entender que hay gente que ha perdido la vida por esto. Claro. ¿Verdad? Hay gente que está perdiendo la vida por esto. Y esto que nosotros damos como por sentado, ¿verdad? Que cada 4 años hacemos el burumbum y qué sé yo, y todo el asunto, no alcanza para dimensionar la importancia que tiene escoger a un presidente. Porque como bien decía Hugo, el presidente, cuando nosotros escogemos a un presidente, el presidente inmediatamente tiene que nombrar más de 300 cargos.
¿verdad? Entonces, semejante cantidad de personal que se tiene que nombrar, es una tarea difícil. Y nuestro compromiso con la democracia, a ver, yo siempre digo esto, la democracia es como el amor, es un trabajo al que no se puede fallar ningún día. Si uno le queda mal a su pareja un día, tiene que trabajar durísimo por recuperar ese daño o eso que quedó mal. Bueno, con la democracia es igual. Si yo no pongo atención a las noticias, si yo no pongo atención a lo que se habla de política, si yo creo que lo único importante de la política es el show o el, ¿cómo se llama? En qué se parecen o no se parecen los dos candidatos, pues no le hago ningún favor a la democracia. El favor que yo le hago a la democracia es sentarme a leer los programas y si no entendí algo, buscar que alguien me lo explique y a partir de ahí construir y negociar conmigo mismo mi voto. Porque esa es una negociación en la que uno tiene que entrar, porque ningún candidato va a representar al 100% lo que yo quiero. Claro. Entonces, de ahí la importancia de negociar con uno mismo y de votar conscientemente. Lina, ¿agregaría algo a lo que plantea Saúl de la importancia de salir a votar? Creo que nada, creo que estoy totalmente de acuerdo. En este país, sí, hace relativamente poco, porque en la memoria de nuestros papás fueron protagonistas de eso, se fue una revolución por la pureza del sufragio y es una irresponsabilidad que, digamos, a mí no me importa, porque me gusta muchísimo la campaña que está haciendo el tribunal. Efectivamente a todos nos importa ese discurso de que no es mi problema porque yo ya voté en la primera ronda y no tengo que votar en esta porque no es mi asunto, mi partido ya no está. Eso es una irresponsabilidad enorme. Sí, claro. Y Hugo, para esta segunda ronda en realidad no he visto tanta crítica al tribunal, pero bueno, en la primera ronda sí, en algún momento un candidato que no está en esta planteaba que era posible que no fuera puro el sufragio, efectivamente lo que nos costó en el 48. Rápidamente, porque bueno, es mucho más complejo como para poder explicarlo en un par de minutos, ¿cómo garantiza el tribunal la pureza? Marcela, yo tengo 25 años de trabajar en el tribunal y siempre ha habido candidatos que creen que es rentable políticamente atacar al árbitro. Eso se hace en cualquier partido de fútbol, y si voy perdiendo no es culpa de que me metan un gol, es culpa del árbitro. Me parece que el tribunal hace bien en entender que el tribunal no tiene que pelear con ningún candidato. Nadie vota por el tribunal. Sí. La labor nuestra es garantizar que el voto de todos los costarricenses cuente y puede tener la confianza la ciudadanía en que los más de 900 funcionarios que trabajamos en el Tribunal Supremo de Elecciones no escatimamos un ápice de esfuerzo por hacer las mejores elecciones del continente americano. Según las Naciones Unidas, de todas las democracias que hay en el mundo, Costa Rica es la quinta democracia electoral de mayor calidad y transparencia en un informe que salió la semana anterior, quinto lugar empatado con Alemania. Y solo nos superan 4 países nórdicos que gastan en elecciones 20 veces más que lo que gastamos en Costa Rica, porque debo decir también son las elecciones más baratas, de las elecciones más baratas per cápita del continente americano. Entonces, no me preocupa como funcionario electoral las críticas que vengan de ciudadanos o las críticas que vengan de candidatos. No es nuestro trabajo discutir con candidatos, nuestro trabajo es que las elecciones sean prístinas, transparentes y que los costarricenses y las costarricenses tengan la seguridad de que su voto cuenta. Claro, y de hecho el Tribunal Supremo de Elecciones sigue siendo una de las instituciones que mantiene unos niveles muy altos de legitimidad en la ciudadanía, ¿verdad? Precisamente todos los estudios de la encuesta sociopolítica del CIEP, el tribunal sale siempre si no es en el primer lugar, en los primeros lugares de legitimidad, ¿verdad? Que eso es muy importante, pero también es importante, digamos, decirlo, porque ha costado y costó mucho tiempo y al tribunal también le cuesta muchísimos recursos y muchísimo personal para garantizar la transparencia de estas elecciones, que creo que además tenemos que sentirnos
muy orgullosas y orgullosos de tener un tribunal electoral de esa calidad. Para cerrar el programa, en realidad voy a leer el comunicado que hizo el Centro de Investigación de Estudios Políticos debido a la crítica que se hizo hoy a las encuestas, efectivamente, y que tiene que ver con, se supone, una nota anónima con respecto a nuestro trabajo. Este viernes publicaremos la última encuesta electoral del CIEP. En las infografías que se comparten en la página de Facebook o en la página web del CIEP, se comparte la información sobre la metodología y la muestra. Mañana se analizarán valiosos resultados sobre el clima político electoral que vive el país. Nos guían altos estándares éticos y profesionales, respaldados por un trabajo académico serio y respetuoso de la normativa universitaria y nacional. Nuestros estudios de opinión sociopolítica trascienden la intención de voto. En cada informe entregamos a la ciudadanía información de calidad sobre la actualidad del país. Todas las fichas técnicas de nuestras encuestas son enviadas al Tribunal Supremo de Elecciones, que verifica el cumplimiento de la normativa técnica. Nuestras bases de datos están disponibles para que cualquier persona compruebe que el manejo de los datos es el correcto y no responde a ningún interés económico o partidario. El financiamiento de nuestras encuestas proviene de fondos universitarios y organizaciones académicas internacionales. Reafirmamos nuestra total apertura y transparencia a discutir públicamente sobre nuestros métodos de muestreo y análisis. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, apertura, seriedad profesional y esperamos brindar información a la ciudadanía y los actores políticos que les ayude a tomar una decisión informada y realizar un ejercicio activo de su ciudadanía. Evidentemente, como un centro de investigación, estamos anuentes a las críticas para poder mejorar, pero también garantizamos que todo el trabajo que se hace, no solo las encuestas sobre la mesa y los diferentes proyectos de investigación, se hacen con ética, con calidad, y eso es algo, digamos, que queremos dejar claro. Muchísimas gracias a Saúl, a Lina y a Hugo por estar acá en Sobre la Mesa, y les invitamos a ustedes en sus casas para que efectivamente salgamos a votar. Es muy importante y vamos a elegir al que va a ser el presidente de todas y todos por los próximos 4 años. Muchísimas gracias.